aquella noche en la casa en el cerro de la Ciudad de México fue algo que ni mi amigo Benito ni yo podría haber imaginado en nuestros peores sueños. Aún puedo sentir el escalofrío recorriendo mi espalda cada vez que pienso en ello. La historia comenzó cuando Benito y yo escuchamos rumores sobre una antigua casa abandonada en un cerro remoto de la Ciudad de México. Las leyendas urbanas hablaban de una mansión que había pertenecido a una familia adinerada hace décadas, pero que había sido abandonada por razones desconocidas. La casa se erguía en la cima del cerro, aislada y en ruinas, como si estuviera esperando a que alguien la descubriera. Benito y yo compartíamos una pasión por lo paranormal y lo misterioso. Solíamos pasar nuestras tardes explorando lugares abandonados y leyendo historias de miedo en línea. Cuando nos enteramos de la casa en el cerro, no pudimos resistir la tentación de investigarla por nosotros mismos. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, decidimos aventurarnos hacia el cerro. El lugar estaba apartado de la ciudad, rodeado de bosques espesos y senderos estrechos. Con nuestras mochilas llenas de linternas, cámaras y otros equipos, nos adentramos en la oscuridad del bosque. El sendero que conducía al cerro estaba cubierto de maleza y apenas visible. La noche comenzó a envolvernos y solo la tenue luz de nuestras linternas iluminaba el camino. Nuestros pasos crujían sobre las hojas secas y el sonido del viento susurraba entre los árboles. Después de una larga caminata, finalmente alcanzamos la cima del cerro. La casa estaba allí, en todo su esplendor decadente. Era una mansión de 2 pisos, con ventanas rotas y pintura descascarada. Los jardines que una vez habían sido exuberantes, ahora estaban cubiertos de maleza y maleza. Nos acercamos a la entrada principal y empujamos la puerta con cuidado. Chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. Nuestras linternas cortaron la penumbra, iluminando el salón vacío. La casa estaba desierta, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. Comenzamos a explorar la mansión, habitación por habitación. Cada rincón estaba lleno de antigüedades y muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Sin embargo, lo que más nos impactó fue lo que había en las paredes. Docenas de fotografías estaban clavadas en las tablas y en cada una de ellas había un rostro humano. Los ojos de las personas en las fotos parecían aterrorizados y sus expresiones eran de angustia. Era como si estuvieran atrapados en un estado de sufrimiento eterno, desde sus marcos dorados. Nos sentíamos como intrusos en un mundo que había quedado atrás en el tiempo. Cuando llegamos al último piso, encontramos una habitación que estaba cerrada con llave. La puerta era antigua y cubierta de polvo, como si nadie la hubiera abierto en años. Intrigados, buscamos una llave en las habitaciones cercanas y finalmente encontramos una en el cajón de un viejo escritorio. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una habitación oscura y opresiva. La atmósfera en la habitación era pesada, como si estuviera cargada de energía negativa. En el centro de la sala había un gran espejo de cuerpo entero cubierto con un paño negro. La habitación estaba vacía, excepto por ese espejo inquietante. Nos acercamos al espejo y cuando retiramos el paño negro, quedamos atónitos. En lugar de reflejar nuestro propio reflejo, el espejo mostraba una imagen de una figura encapuchada, de pie detrás de nosotros. El rostro de la figura estaba oculto
bajo una capucha negra, pero sus ojos brillaban con un fulgor malévolo. Nos dimos la vuelta rápidamente, pero no había nadie detrás de nosotros. Estábamos solos en la habitación. Asustados y desconcertados, decidimos abandonar la casa en ese momento. Pero cuando nos dirigimos hacia la puerta, un sonido siniestro llenó la habitación. El espejo se había quebrado en 1000 pedazos, como si alguien lo hubiera golpeado con una fuerza sobrenatural. La sensación de terror se apoderó de nosotros mientras salíamos de la casa a toda prisa. La noche estaba en su apogeo y el bosque parecía más oscuro que nunca. Corrimos por el sendero sin mirar atrás, sintiendo que algo nos perseguía. El sonido de risas siniestras resonaba en nuestros oídos mientras huíamos de ese lugar maldito. Llegamos a la ciudad agotados y temblando. Benito y yo nunca hablamos mucho de lo que habíamos visto en la casa en el cerro, pero ambos sabíamos que habíamos experimentado algo aterrador y sobrenatural. Las pesadillas comenzaron poco después de nuestra visita a la casa. Ambos soñábamos con la figura encapuchada que habíamos visto en el espejo, sus ojos llenos de odio y malicia. Las noches se volvieron insoportables y la línea entre la realidad y el sueño se volvió borrosa. Decidimos investigar la historia de la casa en el cerro, en un intento desesperado por entender lo que habíamos presenciado. Descubrimos que la mansión había sido propiedad de una familia adinerada en el pasado, pero había sido abandonada después de una serie de tragedias inexplicables. Había rumores de rituales oscuros y presencias malignas que habían acosado a los habitantes de la casa durante generaciones. Cada vez que intentábamos olvidar nuestra experiencia en la casa, la figura encapuchada volvió a aparecer en nuestras pesadillas, recordándonos que no podíamos escapar de lo que habíamos desencadenado. Las noches se volvieron insoportables y la paranoia se apoderó de nuestras vidas. Finalmente, decidimos regresar a la casa en el cerro, con la esperanza de deshacernos de la maldición que nos perseguía. Pero cuando llegamos allí, la casa había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Nuestra experiencia en la casa en el cerro de la Ciudad de México nos dejó marcados de por vida. Aprendimos que hay lugares y fuerzas en este mundo que no podemos comprender ni desafiar. La figura encapuchada y el espejo roto seguirán atormentándonos en nuestras pesadillas, recordándonos que algunas puertas no deben abrirse y algunas maldiciones nunca pueden ser completamente deshechas.